Hola, muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Nos alegra muchísimo tenerlos hoy en nuestro webinar. Me gustaría que por favor nos pongan en el chat desde qué ciudad se encuentran conectados. Veo que Raquel está desde Santa Marta. Raquel, bienvenida. Es un gusto siempre tenerte acá. Tenemos estudiantes de Bucaramanga, compañeros de la UNAV, egresados, amigos del programa. Bienvenida, Daniela, que está en Cartagena. Nos alegra muchísimo que saquen este espacio para conectarse. Bueno, les cuento que hoy tenemos un webinar muy chévere. Tenemos a nuestro chef Luis Rodrigo Moreno Casas, nuestro docente, quien hoy les va a hablar acerca de los mocktails y la coctelería sin alcohol. ¿Listo? Entonces, en el transcurso de la charla les voy a pasar el formulario de asistencia para que por favor lo firmen. Ya estamos subiendo todas las charlas a nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar en YouTube como Tecnología en Gestión Gastronómica UNAV. Ya van a encontrar todas las charlas. Sin embargo, yo les voy a enviar un correo desde mi correo corporativo, dándoles las gracias por asistir a las charlas y recordándoles el link de cada charla. Igualmente, a los correos compartimos las diapositivas. ¿Listo? Entonces, no siendo más, los dejo con nuestro docente Luis Rodrigo Moreno, que aprendan y que disfruten y que todo lo que puedan ver hoy lo puedan replicar en sus casas. Bienvenidos todos. Hola, ¿cómo están? Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Me confirman si me pueden ver y si me escuchan bien? En este momento no tengo audífonos, entonces Sí, me sí, toca hablar. te escuchamos bien y también te vemos bien. Listo. Hola, ¿cómo están? Bueno, antes de empezar, buenas noches para todos. Mi nombre es Rodrigo Moreno, Luis Rodrigo Moreno. Soy profesional en gastronomía y alta cocina y llevo más o menos unos 5 años de experiencia en el sector gastronómico como tal. Bueno, trabajando como bartender llevo más o menos unos 3 años y me especializo en lo que son bebidas destiladas y fermentadas y pues en la parte de coctelería y bebidas sin alcohol. Entonces, pues en esta charla básicamente lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a lo que es la coctelería sin alcohol. Les cuento un poco, pues de esto vamos a ir hablando progresivamente. La coctelería sin alcohol es una tendencia que está en auge en los últimos 20 años más o menos, debido a que pues, el consumo de alcohol ha disminuido, o sea, mejor dicho, ha aumentado la oferta de productos que no tienen alcohol y que asemejan a sus características. Entonces vamos a encontrar ahora algunas ediciones de vino sin alcohol, cerveza sin alcohol, destilados sin alcohol, ¿sí? ¿Por qué? Pues digamos que la característica es que hay mucha gente que se ha vuelto intolerante al alcohol o tiene digamos, alguna restricción que le prohíbe el consumo de alcohol. Entonces se han generado, digamos que unas alternativas para suplir esta necesidad. Entonces les voy a empezar a compartir la presentación y continuamos charlando. Por favor, me confirman si eh, pueden visualizar la presentación. Sí, ya la podemos ver. Listo. Bueno, entonces acá vamos a empezar. Mocktails y coctelerías sin alcohol. Como tal, bueno, se habla de coctelería sin alcohol, es a la par, para los que no sepan, es la par de la coctelería. Como tal, coctelería es el arte de preparar y servir cócteles. El cóctel, como lo hablamos la charla pasada, es una bebida que se compone de unos componentes como lo son una bebida espirituosa o un destilado de cualquier característica, puede ser tequila, ginebra, ron, vodka, bueno, cualquier destilado, azúcar en alguna de sus presentaciones, puede ser azúcar pulverizada, en cubos, en jarabes, en almíbares, cualquier tipo de azúcar. Vamos a encontrar los bitters, que son amargos o son este componente frutal de un cóctel. Bitter, digamos, en inglés es amargo como tal, porque generalmente se utilizaban estos sabores para disimular los destilados
en su principio, digamos que en 1800, cuando se hace un boom de la destilación como tal. Entonces se utilizaban sabores bastante potentes para contrarrestar de pronto la mala elaboración de estos destilados. Y el agua en este caso, agua como ingrediente puede ser agua directamente en su estado líquido o en su estado sólido como hielo, ¿sí? Vamos a tener un grado de dilución que nos va a ayudar a oxigenar los licores y esto va a ayudar a potenciar su sabor y sus aromas, ¿listo? Entonces, como tal, los mocktails es una tendencia, como les decía, que se genera hace 20 años porque se está pidiendo. Esta tendencia principalmente o sea, va dirigida, o sí, tiene un público objetivo que son mujeres embarazadas, niños y personas que no puedan consumir alcohol por alguna restricción, digamos ya de alguna enfermedad o alimenticia. Listo, entonces, mocktail es una tendencia que se crea en Inglaterra principalmente, en Europa, principalmente en Inglaterra, en Londres y pues, en sus ciudades cercanas, y simplemente se llama mocktail, ¿por qué? Porque lo que buscan ellos es asemejar, o sí, digamos que están buscando aparentar que es un cóctel. Entonces, un mocktail es precisamente esto. Entonces, el término mocktail es la unión de dos palabras. Un anglicismo, es decir, una palabra en inglés, mock, que traduce imitar o simular algo. Lo que quieren hacer, o sea, lo que se quiere hacer creer es que te estás tomando un cóctel con una carga alcohólica, cuando realmente no se está utilizando ningún componente alcohólico. Y bueno, y cóctel, ¿sí? Cóctel como tal, ya lo veíamos, el cóctel como tal ya es esta mezcla de diferentes componentes, ¿sí? Entonces volvemos a la definición: una bebida estimulante compuesta de un espíritu de cualquier clase, azúcar, agua y amargos. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es buscar la manera de imitar un contenido alcohólico de un cóctel como lo conocemos. Esta definición es una definición que la da este señor, se llama Gamelli, en 2017. Él es un representante de una marca que se llama Mocktails Beverage, o sea, bebidas sin alcohol, mejor dicho. Esta marca es una marca potencia mundial en cócteles embotellados que no tienen alcohol, o sea, mocktails, ¿sí? Son bebidas gasificadas que van dirigidas a cierto público. No, pues apenas su comercio se inició en 2015 más o menos y por ahora se comercian en lo que es Europa y el Reino Unido. Entonces, continuando como tal, para esta presentación me basé en los conocimientos de Marian Becke, que es un representante, digamos que de la coctelería mundial, y es el jefe de barra del bar Gibson en Londres. Entonces es un señor que lleva más o menos unos 20 años en la industria, pues realmente es un muchacho, y lleva el Gibson Bar, ha sido uno de los mejores bares del mundo, creo que desde hace 10 años, o sea, todavía no ha salido de la lista de los mejores bares del mundo. Listo, entonces, él lo que dice es que los mocktails son una excelente manera de proporcionar una bebida de calidad sin comprometer el sabor o la experiencia. Entonces, lo que estamos diciendo, te vamos a ofrecer una bebida con las mismas características de un cóctel, simplemente que no vas a sentir el golpe alcohólico. Lo que, digamos que en este caso, lo que busca el bartender o la persona que está elaborando esta bebida es engañar los sentidos para que crean que están, digamos que están ingiriendo alcohol. Entonces lo que vamos a buscar es una reacción similar por medio de algunos componentes que ya más adelante los vamos a ver. Entonces, listo, ya sabemos que los mocktails son, pues digamos que son cócteles maquillados, ¿sí? Simulan ser un cóctel. Entonces, ¿qué se necesita para hacer un mocktail? Como ya lo veníamos hablando, vamos a excluir los destilados y los licores, o sea, nada que tenga algún porcentaje alcohólico digamos, el único porcentaje que se maneja en un mocktail son porcentajes de menos de 2.5 grados de alcohol
por litro, ¿sí? O sea, 2.5 gramos por litro. Esto es un porcentaje mínimo que es digamos que lo reglamentado a nivel mundial, y depende del país cambia esta reglamentación para una bebida sin alcohol. Una bebida sin alcohol se considera, o sea, se considera bebida con alcohol con un porcentaje superior a los 2.5 grados de alcohol. Entonces vamos a necesitar azúcar, como les decía, en cualquiera de sus formas. En este caso se utilizan mucho lo que son almíbares. Ahorita les voy a explicar algo más de esto. El almíbar simplemente es una mezcla, digamos, una mezcla que contiene agua y azúcar, ¿sí? Se puede hacer de diversas maneras y se le pueden agregar algún saborizante. Vamos a utilizar fruta, que es el componente que vamos a resaltar en nuestros cócteles, ¿sí? Frutas, especias. Bueno, vamos a resaltar este componente. La idea es ayudarnos de las características de la fruta. Pueden ser, la mayoría se utilizan frutas cítricas, ¿sí? Igual, sí, digamos que todas las frutas contienen una parte cítrica en menor proporción que otras, ¿no? Entonces vamos a utilizar la fruta para resaltar estos sabores. Hielo, ¿sí? Es un componente principal para mantener, ¿sí? Mantener nuestro perfil de sabor durante un tiempo prolongado, ¿sí? A través de la temperatura. Y condimentos y especias. En este caso vamos a utilizar condimentos y especias que queramos, ¿sí? Podemos utilizar mucho, ¿sí? Hasta componentes que no nos van a dar tanta nota de aroma, ¿sí? O nos van a dar una acidez, de pronto cilantro, perejil, ¿sí? Este tipo de componentes que van a tener diferentes características. Lo que se busca es que con la mezcla de todos estos ingredientes haya un balance, ¿sí? Entonces, los condimentos y las especias son los que nos van a dar ese punch, ¿sí? El punch se representa en un cóctel con la fuerza alcohólica. Ese punch es como cuando uno toma el trago y siente los sabores, todos los sabores juntos. Entonces, en este caso, el punch nos lo va a dar nuestra especia y nuestra fruta, ¿sí? La idea es que se mezclen, que estas dos vayan de la mano y se mezclen pues digamos, buscando este punch o este balance como tal. Y bueno, en el caso de los cócteles hay un balance ya establecido, que son, en el caso de los cócteles con alcohol, se utiliza una parte alcohólica, una parte ácida y una parte de azúcar, ¿sí? En este caso, bueno, en el caso de los cócteles se utilizan dos partes alcohólicas por una parte de ácido por media parte de azúcar. ¿Y qué es lo que se va a mantener en este caso? Se va a mantener esta proporción, se van a mantener dos partes de fruta por una parte de azúcar. Si lo trasladamos a un cóctel maneja una parte ácida y media parte de azúcar. Es la misma proporción, nada más que elevada pues por dos. Entonces, en este caso, las frutas, como les decía, principalmente vamos a utilizar frutas ácidas o frutas tropicales que nos den un sabor bastante intenso, ¿sí? Entonces vamos a utilizar frutas como lo vemos acá, mango, arándanos, fresas, frambuesas, granada, ¿sí? Frutas que tengan, digamos que un perfil de sabor bastante complejo, que puedan tener en sus componentes algo ácido, algo amargo, algo dulce, porque esto nos va a ayudar a potenciar los sabores de nuestro cóctel. Vamos a utilizar azúcar, ¿sí? Para balancear. El azúcar es una parte importante. ¿Por qué? Porque balancea los sabores, potencia los sabores y también sirve para extraer sabor. O sea, cumple tres funciones según como la empleemos en nuestra preparación. Y especias al gusto. En este caso, bueno, este balance es un balance que yo sugiero, ¿sí? Para una persona que apenas esté aprendiendo, pero realmente es un balance que va a estar determinado según los gustos individuales, según los gustos de cada persona. Especias al gusto, entonces lo que les digo, pueden utilizar clavos, pueden utilizar anís estrellado, pueden utilizar canela, cardamomo, cualquier especia que tengan a la mano, hierbas aromáticas, té, ¿sí? Cualquier especia o hierba aromática que les vaya a potenciar el sabor. Siempre tienen que tener en cuenta que las hierbas y las especias tienen que estar vinculadas o tienen que tener
alguna relación con la fruta, ¿sí? Que potencien ese sabor, que vayan bien, ¿sí? En, entonces, digamos que esto ya es cuestión de jugar y entrelazar estos dos ingredientes. Mariana, si hay alguna pregunta, me la vas diciendo y yo la voy contestando. Voy ahí como, pues digamos, no sé si voy muy rápido, pero ahí voy respondiendo sus inquietudes. Dale, no te preocupes, igual todavía no tenemos dudas. Yo estoy Listo. pendiente. Si tienen alguna dudita, por favor en el chat la pueden escribir. Y los que tengan la cámara encendida, por favor apagarla. Muchas gracias. Listo, entonces en este caso vamos a hablar de unos tips que nos da Marian Becke, que es un representante de este modelo como tal, de esta tendencia. Entonces, él nos va a hablar de cuatro, o sea, de cuatro tips básicos que obviamente van a estar, digamos que se pueden ampliar según el contexto como tal. Entonces, al igual que los cócteles, el primero es usar sabores complementarios. O sea, al igual que un cóctel, cuando uno elabora un cóctel como tal con una carga alcohólica, el perfil del sabor te lo va a determinar el destilado, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ginebra, tengo que mirar qué botánicos se utilizaron en la elaboración de esta ginebra. No en todas las ginebras se utilizan los mismos botánicos. Entonces, generalmente, pues el principal es enebro, entonces va a tener una parte ácida y cítrica. Se utilizan semillas de cilantro, se utiliza regaliz y se utiliza angélica o lo que conocemos como manzanilla. Entonces, esto nos va a determinar con qué combina la ginebra, ¿sí? Y dependiendo del estilo de ginebra, porque pues hay muchos, digamos que muchos estilos como tal, van a tener unas características, unas van a ser mucho más ácidas, unas van a ser mucho más frutales, otras van a tener más carga alcohólica, entonces esto va a determinar un perfil de sabor. Entonces, esa es la idea, que busquemos algo que sea nuestro eje. Yo propongo que sea la fruta es el eje y de ahí vamos a partir para balancear la acidez y la carga de azúcar con nuestra carga especiada o nuestros condimentos. Sea creativo, o es otro tip, sea creativo con tus sabores y también con la presentación. En este caso, un cóctel, muchos cócteles con alcohol realmente no necesitan, digamos, una presentación o un garnish como tal, que es la decoración, que sea tan cargada. ¿Por qué? Porque digamos que lo que brinda la característica más que la presencia del cóctel, o sea, más que la imagen, van a ser sus sabores contundentes. Hay cócteles que realmente los garnichan una rodaja de naranja, una rodaja de limón, ¿sí? Fruta deshidratada. ¿Por qué? Porque no, o sea, es algo más como que sea un efecto visual que se integre. Eh, Eso digamos que en la mayoría de los clásicos, ¿sí? Ya actualmente hay una tendencia que se llama garnish conceptual, que es algo mucho más elaborado, pero los clásicos manejan ingredientes, o sea, lo que les digo, decoración de fruta fresca y fruta deshidratada. El siguiente tip es utilizar ingredientes frescos, ¿sí? En este caso, los ingredientes frescos, o sea, un ingrediente fresco de buena calidad va a permitir que nuestro cóctel o nuestra bebida sea de buena calidad. ¿Listo? Él recomienda que se utilicen hierbas y frutas locales, entonces generalmente estos bares, ellos tienen un sistema, como decir, slow food, ¿sí? O un sistema de kilómetro cero, es decir, que determinan una distancia y alrededor de esa distancia, o sea, hacen un círculo tomando como eje su bar y van a comprar insumos solo a proveedores de esa distancia. Entonces, digamos, ellos se pueden determinar de tan largo como se quiera. Entonces, generalmente ellos manejan, si no estoy mal, de 10 kilómetros a la redonda, inclusive lo amplían más. Entonces se van a dar cuenta que a las afueras de Londres, Londres es una ciudad inmensamente grande que está dividida en seis fases o seis, digamos que en seis mini ciudades como tal, en las que van a encontrar muchísimos ingredientes, ¿sí? Que se cultivan hidropónicamente, ¿sí? Orgánicamente,
Entonces, y que cumplen con una serie de características como tal. Entonces, esto es lo recomendado, utilizar ingredientes frescos y de buena calidad. Y el último que nos dice él es menos es más, o sea, realmente no se compliquen, mantengan lo simple. Vamos a ver, en este caso vamos a hacer dos preparaciones al final de esta charla, que van a ser muy sencillas, ¿sí? Van a variar, digamos que no tienen más de tres ingredientes. La idea es que sean complejas en sabor, pero digamos que no complejas en procedimiento como tal. Entonces, la idea es mantenerlo simple, mantenerlo muy básico, utilizar lo que les digo, una fruta y de pronto dos especias que le vayan bien a esa fruta, con lo cual queremos es resaltar o potenciar el sabor de la fruta. ¿Por qué? Porque si, digamos, entre más ingredientes agreguemos a nuestro cóctel, va a ser mucho más difícil mantener un balance como tal. Entonces, y él siempre lo dice, es mejor tener una bebida simple que tenga un excelente sabor a tener una bebida, digamos que muy compleja, que realmente no se sepa nada, ¿sí? Lo que se busca en estos casos es percibir todos los sabores de una bebida. ¿Listo? Entonces ya nos vamos a adentrar más en el tema de cómo preparar estos cócteles o estos mocktails. Entonces, en este caso, vamos a hablar, como les decía, de la parte de azúcar, ¿sí? El azúcar puede venir en varias presentaciones. En este caso yo les voy a hablar de una presentación bastante, o sea, que es muy chévere porque va a manejar varios sabores, ¿sí? Varios niveles de sabor y lo que buscamos es crear una capa de sabor sin utilizar ingredientes, digamos, con carga alcohólica. Entonces, en este caso les voy a hablar de un cordial. Antes de hablar un cordial, vamos a hablar de un almíbar. Como les comentaba, un almíbar es una mezcla que se hace de agua y de azúcar. Esta mezcla se puede hacer en diversas proporciones, es decir, una parte de azúcar por una parte de agua, es decir, iguales cantidades de azúcar y de agua, o dos partes de azúcar por una parte de agua, o sí, dos cantidades de azúcar, el doble de azúcar que agua, y se puede elaborar por diferentes métodos, ¿sí? Puede ser en frío, cuando utilizamos simplemente agregamos azúcar y agua en una licuadora, procesamos varias veces por golpes hasta que el azúcar se disuelva, por calor, cuando agregamos agua y azúcar en una olla y dejamos que hierva hasta que el azúcar se disuelva y apagamos y dejamos enfriar. Y otra opción en frío es cuando dejamos simplemente el agua en contacto con el azúcar durante un tiempo determinado. Pueden ser 24 horas o más horas y esto se va agitando. Este método en frío es bastante utilizado cuando se quiere extraer mucho sabor, si se agrega un ingrediente como especias o como frutas. Entonces, básicamente un cordial es un almíbar que va a tener digamos, diferentes capas de sabor según los ingredientes que usemos. Esta receta que ven al lado es una receta básica, es una receta base de un almíbar, de un cordial sin sabor, ¿sí? Un cordial que va a ser básicamente neutro. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, la esencia va a ser un almíbar simple, que son partes iguales de agua y de azúcar. Entonces, en este caso, 500 gramos y 30 gramos de zumo de limón. En este caso se usa zumo de limón porque el componente principal es ácido cítrico o ácido ascórbico. ¿Sí? El ácido cítrico lo conseguimos, la manera más fácil es en zumo de limón o ya lo venden, digamos, el componente como tal. Si puede tener uno acceso al ácido cítrico ya en polvo, lo venden, lo puede utilizar. O ácido ascórbico. En este caso se puede utilizar también un vinagre neutro, ¿sí? Un vinagre de manzana, por ejemplo, va muy bien. Son solo 30 gramitos, es decir, un chorrito de zumo. Esto lo hacen para balancear los sabores, ¿sí? Para balancear y equilibrar. Y se utiliza una parte de azúcar, perdón, de sal. La sal es un potenciador de sabor. En el caso de los cócteles se utiliza una proporción más o menos en este caso es de 1 a 10, ¿sí? Sí, es un 1% como tal. Es un 1% de la preparación. Entonces, en este caso,
se utilizan solo 5 gramos de sal. Entonces, ¿cuál es el proceso de elaboración? Básicamente lo que pueden hacer es todo en caliente, se agrega el agua, el azúcar, al final unas goticas de limón y la sal, ¿sí? Y se deja enfriar. Esto es un cordial básico. En este caso yo utilicé una forma más compleja de hacerlo para extraer mucho más el sabor de la fruta. Entonces, en el caso de que se quiera utilizar una fruta, lo que vamos a hacer es pesar la misma cantidad de azúcar, entonces la misma cantidad de fruta. En este caso, si vamos a tener 500 gramos de azúcar, pesamos 500 gramos de fruta. Y lo que vamos a hacer es un día antes, un día 24 horas antes, vamos a dejar en contacto la fruta con el azúcar. Entonces, en este caso, yo preparé un cordial, un almíbar de fruta, ¿sí? Un almíbar, básicamente, que no le agregué zumo de limón ni sal. Ese es de frutas, de frutos rojos. Y el otro sí es un cordial que le agregué jengibre. Entonces lo que hice fue dejar en contacto el jengibre con el azúcar, partes iguales de jengibre y azúcar, durante un día, ¿sí? En un recipiente hermético a una temperatura ambiente. Entonces lo que va a hacer el azúcar, ella tiene una propiedad que se llama higroscopía, ¿sí? Es absorber humedad. Entonces lo que hace es extrae toda la humedad del jengibre y la pasa a una solución que va a quedar, ¿sí? A medida que ella se va derritiendo, se va formando una especie de almíbar. Finalmente, entonces ya pasado el día, lo que se hace es revolver con una cuchara para que se integren mejor y se agrega el agua, el zumo de limón y la sal. Y de todo esto se lleva a ebullición hasta que el azúcar se diluya, ¿sí? Más o menos es apenas romper hervor, máximo 5 minutos, porque si lo dejan más, se evapora el agua y se convierte en un caramelo. Entonces, básicamente esa es la forma de hacer un cordial que va a extraer mucho sabor. ¿Por qué se hace en frío? En frío se hace porque al extraer, digamos, con ayuda del azúcar, el azúcar extrae todos los sabores verdes, ¿sí? En este caso, de la fruta. Entonces, ustedes dicen, uy, 500 gramos de azúcar es mucho azúcar. Sí, pero cuando entra en contacto con la fruta, este azúcar se combina, digamos, con el azúcar natural de la fruta y va a hacer que se extraigan todos los sabores. Entonces, si vamos a tener, por ejemplo, en el caso de que utilicen, bueno, no sé, una fruta cítrica, como lo puede ser, digamos, mandarina o, sí, mandarina o naranja, los gajos, va a extraer, además de los sabores dulces, va a extraer los sabores ácidos y los sabores amargos. Entonces, este cordial va a tener unas notas amargas. En muchos casos, estos cordiales como tal se utilizan para extraer el sabor de la merma que podamos tener en una fruta. Generalmente se utilizan cáscaras, ¿sí? Cáscaras de cualquier fruta. ¿Listo? Entonces esto va a ayudar a crear un perfil de sabor en nuestra bebida bastante cargado. Lo que yo hice también fue agregar especias a la preparación. Entonces, cuando puse en contacto el azúcar con la fruta, agregué algunas especies. En el caso del jengibre, solo lo hice de jengibre. En el caso de frutas rojas, agregué uvas, arándanos, una manzana roja y a eso le agregué clavos y canela, ¿sí? Buscando potenciar estos sabores. Y vamos a ir ya directamente a nuestras preparaciones. Esto es, digamos que, como es una introducción, vamos a ir hablando a medida que vamos preparando. Entonces vamos a hablar de un Collins, ¿sí? Un Collins es una bebida larga, es una bebida refrescante como tal que se utiliza en lugares de calor. Collins se le denomina es por el vaso, ¿sí? Un vaso largo. La persona que descubrió este vaso se llamaba Tom Collins, entonces lo nombraron el vaso, es un vaso normal, ahorita lo van a ver, es un vaso largo de jugo y que puede tener unas cantidades, unas características desde 330 mililitros la capacidad del vaso hasta 480 mililitros la capacidad del vaso. En este caso, vamos a utilizar esta receta, vamos a utilizar una parte de cordial de jengibre y 2 partes de ginger beer. ¿Por qué digo partes y no mililitros o onzas? Porque eso lo va a determinar el vaso que estemos utilizando. En este caso yo voy a utilizar un vaso de 330 mililitros que al agregarle hielo
va a reducir su capacidad más o menos a 150, 180 mililitros. ¿Listo? Entonces, yo voy a utilizar estas medidas como tal. Una parte que van a ser más o menos 50 mililitros, 45 mililitros de cordial de jengibre y 2 partes de cana de Dry o ginger beer. Acá yo les recomiendo, si pueden conseguir ginger beer, les recomiendo que consigan ginger beer. La ginger beer es un refresco de jengibre, como su nombre lo dice, que le denominaron beer, cerveza, porque al principio tenía carga alcohólica, pero digamos que al final el mercado lo fue pidiendo y la carga alcohólica se pasó a segundo plano. Pasó a segundo plano. En este caso, yo no tengo ginger beer y lo más cercano que conseguí fue Cana Dry, que es una bebida que tiene unas características, digamos que en cuanto a las gaseosas o sodas, es bastante equilibrada, ¿sí? Tiene una nota dulce, pero también tiene una nota ácida, tiene una nota mineral, que se la van a dar las burbujas, y tiene una nota aromática, en este caso se la va a dar el jengibre con la que la elaboran. Entonces lo que yo hice fue tomar el perfil de sabor de una cana de Dry y complementarlo con un cordial que tiene acidez, tiene azúcar y tiene un toque de sal y tiene la nota característica del jengibre. Y la decoración, lo que vamos a hacer es para crear un contraste, vamos a utilizar hierbabuena y vamos a escarchar el vaso con sal para generar, como tiene acidez, va a generar esto como una especie de michelada, ¿sí? Vamos a tener unas características bastante interesantes que nos van a servir para balancear el dulce, el ácido y un poco de amargo que extrae el jengibre al momento de preparar el cordial. Y por último, vamos a elaborar un Red Silver Collins, ¿sí? Bueno, red es rojo, silver se denomina porque tiene clavo y esto va a generar una espuma. Y un Collins, volvemos a lo mismo, es un trago largo que se compone de ácido, azúcar y una bebida gasificada, en este caso soda. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar 2 partes de almíbar de frutos rojos, una parte de zumo de limón, una clara de huevo. Esto se va a agitar todo y se va a completar nuestra bebida con soda. Y vamos a decorar con una rodaja de naranja, básicamente. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Si se dan cuenta, son 2 bebidas súper sencillas que no contienen un grado de alcohol, pero que van a ser bastante complejas en sabor. En este caso, vamos a utilizar, bueno, una bebida de frutos rojos que contiene, como ya les había dicho, contiene uvas, arándanos deshidratados, manzana verde y clavos y canela, ¿sí? Todas estas frutas son unas frutas que contienen en menor proporción acidez y van muy bien con estos 2 elementos aromáticos. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a dejar de compartir la pantalla ya para elaborar los cócteles como tal. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Mariana? ¿Todo bien? No, hasta el momento no hay preguntas. Pues me han escrito acá por el WhatsApp una preguntita que decía que cómo se podía identificar un cóctel que estaba adulterado. ¿Un cóctel adulterado? Sí. Bueno, en el caso de un cóctel es bastante complejo. Si uno no ha probado, por ejemplo, el cóctel, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, el cóctel como tal se utiliza para mezclar sabores, ¿sí? Mezclar y digamos que balancear la carga alcohólica. En este caso, yo recomiendo, eso ya es cuestión más de investigación. Hay algunas empresas que hacen esmalte a las mujeres y el esmalte lo que hace es que cuando tú metes en el cóctel te determina si tiene alguna droga o si tiene alguna alteración como tal. El esmalte cambia de color y esto le va a permitir a la persona saber si digamos que si le agregaron algo que no correspondía a la bebida.
Espero que eso responda a la duda. Y lo otro, pues vamos a determinarlo ya es con las características de ¿qué? De nuestro licor o de nuestro destilado. En este caso, pues un destilado, si está mal almacenado, se va a sentir como cuando uno toma una cerveza que ya no tiene gas, ¿sí? Se va a sentir como un sabor de humedad, básicamente, ¿sí? El alcohol es bastante difícil digamos que se dañe digamos que por su calidad. La mayoría de destilados tienen un porcentaje de alcohol superior a los 40 grados de alcohol, ¿sí? Entonces, y ellos van a sufrir una alteración dependiendo de las condiciones en las que estén almacenados. Si tienen mucho contacto o un contacto directo con la luz del sol, van a crear algunas alteraciones. ¿Listo? Entonces, vamos de una vez a preparar nuestras bebidas como tal. Vamos a hacer primero nuestro Ginger Collins como tal. Entonces, vamos a tener un vaso escarchado. Este vaso ya está previamente escarchado con sal. Lo que pueden hacer es con una rodaja de limón, se le pasa al borde. En este caso hay gente que lo hace en la parte de arriba, a mí me gusta en la parte del lado, ¿sí? Y no lo hago completo, hago medio vaso. ¿Por qué? Porque no a toda la gente le gusta la sal. Y es muy bacano tener ese efecto de una parte salada, una parte que no está salada, ¿sí? Así la gente puede elegir y se van a sentir digamos que dos notas de sabor diferente cuando se consume con sal y cuando se consume sin sal. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar nuestro vaso. Este cóctel es súper sencillo, ¿sí? Es un cóctel, va a ser muy rápido porque básicamente solo necesitamos dos ingredientes, ¿sí? En este caso, miren mi hielo. Yo hice un hielo. Yo lo hice en mi refrigerador. Hice un hielo bastante grande para que esté completamente, para utilizar solo un hielo en el vaso como tal. Vamos a utilizar, vean, este es mi cordial de jengibre como tal, no sé si alcanza a ver, ahí están las rodajas de jengibre. Lo que hice fue laminar el jengibre y ya tiene un color, ya no es blanco, sino es un color como amarillo, ¿sí? Con unas notas amarillas como tal que ha soltado el jengibre. Tiene unas notas amarillas, naranjas, ¿sí? Marrones, y si ustedes lo huelen, pues van a sentir, digamos que una potencia del jengibre como tal, pero también va a haber un balance con la acidez y con la acidez y el azúcar como tal. Entonces vamos a utilizar dos partes. Vamos a utilizar, perdón, una parte. En este caso vamos a utilizar 45. Vamos a utilizar 45 mililitros. 45 mililitros de nuestro cordial. Y vamos a completar con nuestra soda, ¿sí? Con nuestra Canadá. En este caso, procuren que nuestras bebidas siempre estén frías, ¿sí? Tomamos de la base y completamos. Completamos. Listo. El servicio de una bebida generalmente se hace a 3/4 de vaso. ¿Listo? No se hace un servicio completo porque se puede derramar. Entonces, vean, 3/4 de nuestro vaso, más o menos. Y falta decorar. En este caso vamos a decorar con unas hojitas de menta, de hierbabuena. Lo que vamos a hacer es activar la hierbabuena para que aromatice nuestro vaso, ¿sí? Es algo muy sencillo. Y vamos a agregar una rodaja, una media luna de limón. Y esta es nuestra bebida. Simple, fácil, refrescante. En este caso, digamos que no me dediqué a mezclar todos los ingredientes, a refrescarlos mucho, porque ya están fríos básicamente. Entonces lo que podemos hacer, ya tengo todo frío, es mezclar para integrar un poco los sabores, ¿sí? Mezclamos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y listo. Delicioso. ¿Sí? Es una bebida muy rica, refrescante,
¿sí? Muy fácil de hacer. Que tiene una nota muy bacana con la sal, como tal. ¿Listo? Mari, ¿cómo vamos ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí o todo bien? Sí, tenemos dos preguntas. Tenemos, Kevin te pregunta que si puedes, por favor, repetir el cordial de jengibre. Listo. Entonces, el cordial de jengibre básicamente es esto que tengo acá. Es jengibre, azúcar, limón y una pizca de sal. ¿Qué fue lo que hice? Hace un día, lo que hice fue pesar el jengibre. Entonces, saqué un pedazo de más o menos 80 gramos de jengibre. ¿Listo? Entonces, porque no iba a ser muchísima preparación. Entonces, 80 gramos de jengibre, los laminé bien finito con un cuchillo y en este caso medí 80 gramos de azúcar, en este caso es azúcar normal, es azúcar convencional de casa, granulada, blanca granulada. Y lo que hice fue esperar un día, ¿sí? Lo revolví un poquito para que todo el jengibre se fuera untando de este azúcar y esperar un día para que el azúcar extrajera el sabor del cordial. Hoy, en la mañana, lo que hice básicamente fue agregar el agua, en este caso es agua a partes iguales, entonces 80 gramos de jengibre, 80 gramos de azúcar, 80 gramos de agua, todo a partes iguales, lo puse a hervir, ¡fum! Lo puse a fuego lento, hasta que hirvió, ¿sí? Hirvió durante más o menos un minuto, hasta que ya el azúcar se disolvió completamente, lo saqué y agregué el zumo agregué un cuarto de limón, más o menos, que equivalen a 30 gramos de limón, ¿sí? 30 gramos no son iguales a 30 mililitros, ¿no? En este caso, todas las medidas se hacen, digamos que se hacen en la misma unidad de medida. ¿Listo? Y ya, y le agregué una pizca de sal y lo que hice fue dejarlo enfriar y listo. Muy bueno. Y tenemos otra pregunta, que es la última que tenemos. Alberto pregunta, ¿hay forma de hacer esa extracción en menos tiempo para algo de momento? Por ejemplo, ¿con un mortero podría ser para la fruta? Sí, lo único es que yo recomiendo los cordiales. ¿Por qué? O sea, tú puedes hacerlas, digamos, en caliente, ¿cómo lo vas a hacer? En el caso que tengas acceso a una estufa, vas a agregar en una ollita, vas a agregar la fruta, en este caso, no sé, moras, fresas, la fruta que tengas, ¿sí? La pulpa de la fruta, todo pesado a partes iguales. Entonces, 50 gramos de la fruta que tenga, 50 gramos de azúcar, 50 gramos de agua, ¿sí? 30 gramos de limón y una pizca de sal. Se agrega todo en una olla, se deja hervir y ya. En frío, si lo quieres hacer en frío, básicamente la cuestión es que en frío lo puedes hacer con un mortero o lo que puedes hacer es tomar la fruta, exprimirla, pero no en la licuadora. O bueno, sí, otra opción. Sacas el zumo de la fruta en la licuadora. Entonces, en el caso que tengas, no sé, mango, entonces agregas solo el mango a la licuadora para procesarlo, le sacas la pulpa y mides cuánto te salió de mango. Este mango va a ser la parte de agua y va a ser la parte de fruta. Entonces, ya tienes este líquido espeso al que le vas a agregar azúcar, le vas a agregar el zumo de limón y le vas a agregar la sal y todo lo licúas, ¿sí? En este caso no vamos a utilizar la fibra, ¿sí? No vamos a utilizar la fibra y se puede alargar, si te quedó muy espeso lo puedes alargar con un poco de agua, ¿listo? Y yo no recomiendo que lo hagan macerado directamente, ¿por qué? Porque este tipo de cócteles no se agita, ¿sí? Entonces, como no se agita, tienen que mezclar muy bien y la concentración de azúcar es bastante alta, entonces para un cóctel no es recomendado porque va a quedar, digamos que una parte de azúcar que se precipita en el fondo. Entonces, si una persona lo está tomando con un pitillo, lo primero que va a sentir es una carga de azúcar como tal. ¿Listo? Pero sí puedes extraer
sabor digamos que en la coctelera. En el caso de que quieras agregar especias, si lo vas a agitar, por ejemplo, puedes agregar alguna especia. La especia, con el efecto del movimiento, con esa, digamos, con esa presión que se genera, sí se extrae sabor. Entonces, en el caso que tú agregues una hierba aromática, puede estar fresca o seca. Lo único que tienes que hacer después es colar para que en nuestra bebida no salgan estos pedacitos. O puedes agregar directamente la fruta. Y la fruta, si la presionas, ¿sí? En el caso de que no quieras hacer un cordial, puedes hacer un almíbar simple, como el que tengo acá, que este lo utiliza uno para balancear sabores. Si quedó muy ácido, le agrega unas goticas, ¿sí? O una cucharada. Este básicamente es partes iguales de azúcar y de agua, y lo mismo, en una olla, o lo puedes hacer directamente en la licuadora, ¿sí? Es un azúcar básico que no tiene sabor. ¿Listo? Hasta ahí bien, Mari, para continuar con la otra. Sí, hasta el momento no hay más preguntas. Les invito a que pongan todas sus dudas, por favor, mientras Luis va haciendo la preparación. Entonces yo voy a estar pendiente para contarle a él qué duditas tiene. Bueno, en este caso vamos a utilizar nuestra coctelera para dar como un poco más, lo que buscamos es dar textura a nuestro cóctel, ¿sí? Estamos buscando darle textura a nuestro cóctel como tal. Vamos a llenar nuestro vaso de hielo. Perdón, hay un problema técnico. Regálame un segundo. Vamos a limpiar esta cuchara. Vamos a llenar nuestro vaso de hielo y vamos a proceder con mientras se enfría el vaso, ¿sí? Mientras se enfría el vaso, aquí vamos a limpiar nuestra cuchara, la desinfecté, ¿sí? Y nos vamos a ayudar para refrescar nuestro vaso para que todo esté bien frío. ¿Listo? Lo dejamos ahí un poco y ahorita le quitamos el exceso de agua. Entonces, en nuestra coctelera vamos a agregar los ingredientes, ¿sí? En este caso vamos a poner nuestro hielo. Dos cubitos de hielo. Esta es una coctelera 3 piezas, ¿sí? Es una coctelera que tiene su tin, su tapa con colador incluido. Aquí ven las rejillitas. Y un tapón, ¿listo? Es una coctelera que se arma de 3 piezas. Entonces vamos a agregar 2 partes de nuestro almíbar de frutas. Entonces en este caso, lo único que no hice fue agregarle a no se le agregó ni sal ni limón. Entonces básicamente son partes iguales de agua, de azúcar y de fruta, ¿sí? Entonces pues, son 200 gramos de un mix de fruta. No sé si ahí se ve. Ahí hay uvas, hay manzanas, bueno, inclusive hay jamaica, hay arándanos, ¿sí? Hay lo que encontré en la casa y le agregué canela y clavo, ¿sí? Entonces esto es lo mismo, lo que hice, a mí me gusta hacer mucho los almíbares en frío porque dan una mejor, digamos, complejidad de sabor como tal. Entonces lo que hice fue dejar el azúcar un día en contacto con la fruta, posteriormente agregué el agua y ya. Y lo removí un poquito para que todo esto se diluyera. Entonces vamos a utilizar 2 partes. Vamos a utilizar 2 partes de nuestro almíbar de fruta. En este caso almíbar, lo que les digo es, digamos que cargado en azúcar, pero también tiene una concentración de acidez bastante alta. Entonces vamos a utilizar 60 mililitros. ¿Sí? En este caso, como lo vamos a agitar, si gustan, pueden agregar también la fruta para extraer también el sabor como tal, lo que tú decías, ¿sí? Esta fruta
Esta fruta queda muy rica porque es una fruta que queda con sabores bastante, o sea, como deshidratada. Es una fruta o sea, que en textura es muy bacana porque toda el agua, o sea, toda el agua que tenía se extrajo y lo que hizo ahí fue formar como una especie de almíbar, una especie de caldo. Y vamos a agregar 30 mililitros, ¿sí? En este caso una onza de zumo de limón recién exprimido. Y aquí lo vamos a medir. Listo, ahí me faltó un poquito, entonces voy a agregar otro limón. Entonces la idea de esta preparación es balancear el sabor, digamos que dulce que podamos tener con un sabor ácido, ¿sí? Se busca también un sabor un poco dulce, ¿por qué? Porque esta bebida se va a diluir un poco al momento de agregarle nosotros la soda. ¿Listo? Y vamos a agregar una clara, la clara de un huevo. En este caso, acá está la clara del huevo, la separé previamente. Lo que vamos a hacer con esta clara es generar una espuma, que es lo que buscamos en nuestro cóctel. Entonces, cerramos la coctelera, si vieron, son 3 partes. En este caso, si no tienen coctelera, pueden utilizar un tupper, ¿sí? Un tarrito con tapa que tengan a la mano. Ojalá que sea un tarrito resistente, que no sea un plástico muy sensible. Y vamos a agitar, entonces, como les explicaba la clase pasada, vamos a agitar con nuestras 2 manos, ¿sí? En este caso la idea es presionar la parte de arriba con nuestra mano hábil y sostener la base con nuestra mano inhábil. ¿Y cómo es el movimiento para agitar? Vamos a agitar de adentro hacia afuera, de arriba a abajo. ¿Listo? Entonces, en este caso, como tenemos clara de huevo, vamos a agitar bastante. ¿Por qué? Porque lo que queremos generar es espuma. Se puede hacer una técnica que se llama doble agitado. Lo que se hace es primero agitar los ingredientes sin hielo o solo con un hielito y después se agitan los ingredientes full la coctelera de hielo. Esto lo que busca es generar una emulsión y que la espuma crezca, ¿sí? En este caso no lo utilice porque esta coctelera es bastante pequeña y yo puedo hacer bastante fuerza, ¿sí? Me va a permitir eso. Entonces lo que vamos a hacer es agitar durante por lo menos 10 segundos, bastante fuerte, por eso necesitamos tenerla bien ajustada para que se cree nuestra espuma. Entonces voy a agitarla, ¿listo? ¿Listo? Y en este caso soltamos aquí. Voy a soltar para mostrarles la espuma que se generó. ¿Listo? Esto. Vean. Entonces todo esto, lo que vamos a hacer es volver a armar para filtrar. En este caso, ella ya trae un filtro. Vamos a retirar el exceso de agua de nuestro vaso previamente con hielo, ¿sí? Procuren tener siempre la estación lo más limpio posible. Sí, listo. Y vamos a servir. Aquí toca ser paciente y con fuercita para que toda esa espuma que queda se forme. Vean qué bacano está quedando. Se ve bien bonito, ya les muestro. Y ahora lo que vamos a hacer es terminar con un poquito de soda. Por eso se llama top up. Top up es completar, básicamente. Entonces siempre ponen la base, la mano en la base y completan. ¿Listo? Y vamos a decorar. En este caso, como nuestro cóctel tiene unas tonalidades rojas, lo que vamos a buscar es generar un poco de contraste de color
y voy a utilizar una naranja para sacarle una media luna que se la voy a poner a modo de decoración. Un gruesito. Listo, y tenemos nuestro cóctel, vean eso. Vean la espuma, vean cómo queda chévere. ¿Listo? Y eso es básicamente, entonces pues, lo probamos. Esto está muy rico, esto está muy bueno. Sabe, predomina el sabor de la uva, que fue digamos que lo principal que agregué, y lo otro es que es uva deshidratada, entonces tiene un sabor bastante intenso, bastante fuerte. Y vean, me tomé un sorbo y vean la espuma como está, no se ha caído, esa espuma les dura ahí un buen rato, ¿sí? Y el color, la tonalidad que tiene es un rosado muy bacano. Bueno, esto era básicamente lo que tenía para mostrarles. La idea es que vieran dos cócteles totalmente diferentes, con las características, pues digamos, de cada uno. Tiene unas características en sabor. Uno va a ser mucho más especiado que el otro, y este va a ser una característica mucho más suave y va a tener una densidad o una estructura en boca, un sabor en boca y una textura. En este caso, lo que se busca con los cócteles sin alcohol también es generar textura. ¿Por qué? Porque un cóctel con alcohol, muchas veces los alcoholes también tienen una parte de grasa, ¿sí? Dependiendo de los materiales que se utilicen para elaborar el alcohol. Entonces, ellos por sí solos van a tener una ligera densidad en boca, que va a ser bastante interesante. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer nosotros como bartenders o como personas, pues digamos que si lo vamos a hacer en nuestros hogares, tratemos de buscar un perfil de sabor, digamos que sea atractivo y buscar, digamos, una textura como tal. También se pueden hacer este tipo de cócteles en la licuadora y al final se les agrega la soda o se les agrega la bebida gasificada que les vayamos a agregar. Esto se pueden hacer, en este caso, se puede hacer con una bebida gasificada o sin bebida gasificada. Se sirve en un vaso mucho más corto y digamos que se nivela un poco el sabor con una carga ácida mayor. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es todo, Mari. No sé qué otra pregunta tengan. Si tengan alguna duda. Bueno, habilitamos 5 minuticos de preguntas, por favor. Dice Raquel, ¿podemos hacer almíbares de mezclas variadas de frutas y especias? Sí. ¿Qué recomendación les hago? No todas las frutas se pueden mezclar, o sea, no todas las frutas se pueden mezclar entre sí. Busquen en internet, generalmente les van a decir que uno tiene que mezclar las frutas dependiendo del nivel de acidez. Entonces, frutas ácidas con frutas semiácidas, con frutas semidulces o frutas dulces. O sea, las frutas están catalogadas según sus características también. ¿Y por qué se hace esto? Porque si tú mezclas una fruta, digamos que no corresponde con otra, va a perder sus valores nutricionales como tal. ¿Listo? Entonces no todas las frutas se pueden mezclar juntas. Igual, la especia, yo les recomiendo que lo primero que vayan a identificar son las frutas, la fruta que más les guste o que vayan a utilizar, y posteriormente busquen las especies que le vayan bien a esa fruta. ¿Listo? Hamilton nos pregunta también, bueno, hace un comentario, creo que el anterior que tú estabas haciendo, dice, es muy parecido al mojito. ¿Cuál, Hamilton? Escríbenos acá por el chat, por favor. Bueno, ¿Tienes más preguntas? Por favor, escríbenos. El ginger beer, el de jengibre, básicamente, pues es que el mojito simplemente es un sour, es decir, una bebida que tiene azúcar, ácido, un destilado y una soda, ¿sí? Como tal, la hierbabuena es un adicional para darle textura. Entonces tú vas a encontrar, pues digamos que muchas preparaciones se parecen entre sí.
El mojito se cataloga en una tendencia que se llama smash. Smash viene del majado como tal, ¿sí? Entonces el smash es una bebida que también se hace construida, ¿sí? Que se hace construida directa en el vaso, pero en este caso la hierba yo solo la utilicé para decoración, para aromatizar, más no para extraer el sabor, ¿listo? Entonces sí, pues realmente sí, sí tiene relación porque básicamente es un sour, pero sin hierbabuena en su construcción. Listo, creo que estas son todas las preguntas. Entonces, ya finalizamos, ¿cierto? Sí, eso era lo que yo tenía para mostrarles y pues quería, digamos, que vieran que, digamos, que sin un elemento alcohólico también podemos hacer muchas preparaciones complejas en sabor, ¿sí? Para la gente que no toma simplemente alcohol, lo que vamos a necesitar es subir esa carga de condimentos o ese perfil de sabor para llegar a a una complejidad similar. ¿Listo? Listo. Antes de irnos, Adalberto hizo una pregunta, dice, ¿hay algún condimento que no deba usarse? No, tú puedes utilizar cualquier condimento, obviamente balanceen, o sea, la idea es que uno como cocinero y como bartender busca balancear los sabores. Entonces, en el caso, les pongo el ejemplo, la ginebra, en el caso del destilado, es un destilado que va muy bien con producto láctico, ¿sí? Entonces uno va a decir, uy, pero una ginebra como con productos a base de leche, pues créanlo, se utilizan muchos productos como parmesano, eh, queso gruyere, ¿sí? Queso azul, aunque no se crea. En el caso de los condimentos se utiliza curry, se utiliza cúrcuma. A mí me gusta utilizar mucho una especia que se utiliza para hacer mute, bueno, o en algunos casos lo utilizan también para hacer el ajiaco, que son las guacas y las guascas, ¿sí? Son dos diferentes. ¿Cuál es la característica de estas? Que tú te las comes y te duermen la lengua, ¿sí? Te duermen la lengua y tienen también una sensación picante. Entonces se pueden utilizar cualquier variedad de condimentos siempre y cuando los balanceen, ¿sí? O sea, el sabor tiene que estar balanceado. Luis, muchísimas gracias por este espacio. Estuvieron espectaculares. Esperamos que lo realicen este fin de semana en sus hogares. Si alguien se anima a hacerlos, pues los invito a que nos etiqueten en Facebook, en Instagram, como Gestión Gastronómica UNAP. Les recuerdo que vamos a enviar grabación, el link de YouTube con la grabación a sus correos y también las diapositivas que el chef Luis Rodrigo usó. Muchísimas gracias. Les recuerdo que la otra semana tenemos ya nuestra última semana de webinars. Nos encanta que hayan participado tantas personas. Voy a enviarles también el cronograma. Tenemos un webinar de preparaciones saludables. Entonces el chef Rodrigo Avendaño nos estará apoyando con preparación de hamburguesas de lenteja. También tenemos el viernes a la directora de la licenciatura en gastronomía de la Universidad de Especialidades en México, Amelia Serrano, quien nos estará dando una charla sobre el vino. Entonces también esperamos contar con la presencia de ustedes y terminaremos nuestro ciclo de charlas de cocina saludable con el chef Carlos Peña. También tenemos como invitados, y eso nos enorgullece muchísimo, a 3 estudiantes de nuestro programa como conferencistas, a Florisalva, quien es cocinera tradicional chocoana, estudiante de nosotros, y también vamos a tener a Diego Reyes, experto en cocina santanderiana, y a Andrew Cárdenas, su chef de un hotel muy prestigioso en Bogotá. Los 3 son estudiantes de nosotros y van a compartir con ustedes sus experiencias. Se los esperamos y muchísimas gracias por conectarse. Que tengan un buen fin de semana, que disfruten, que compartan con su familia.